Bueno, señores, vamos a ir de inmediato entonces dando inicio a esta conferencia del día de hoy. Como les decía, vamos a estar estudiando hoy las conferencias número 5 y 6 de la fase A, las dimensiones y dónde esas dimensiones se encuentran en nosotros. Vamos a ver que así como existen estas dimensiones como mundos paralelos a esta tercera dimensión o plano físico en el que se encuentra este cuerpo físico, pues también esas dimensiones están dentro de nosotros mismos, porque tal como es afuera es adentro. Por eso aquello de hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y conocerás a sus dioses, porque todo lo que encontramos externo a nosotros también se encuentra en nuestro interior y la forma de nosotros llegar a gobernar esos mundos paralelos o dimensiones externas a nosotros implica que primero nosotros aprendamos a gobernar nuestras propias dimensiones interiores, a poder movernos a voluntad, a poder llegar a tener una presencia consciente y permanente en estas dimensiones. Entonces, todo eso es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. ¿No? Miremos que el objetivo de esta conferencia va a ser eso, comprender cuáles son las dimensiones básicas de la naturaleza, de las cuales realmente hay poca información, hay poco que podamos conocer al respecto, digamos que por ahí en literatura oficial, cuando vamos a la escuela por ahí capaz aprendemos apenas de las tres primeras dimensiones porque son las que esa ciencia oficial, esa ciencia materialista aún ha alcanzado a observar con sus aparatos y demás. Hay otras ciencias, pues por ahí que ya especulan sobre otras dimensiones, pero la idea y lo hermoso de estar recibiendo este conocimiento es que entonces nos da también las herramientas para que nosotros podamos directamente verificar la realidad de estas dimensiones, que podamos conocerlas, pero no solo conocerlas y visitarlas, que hoy vamos a estar viendo cuáles son las prácticas que nos permiten pues, conocer, visitar estas dimensiones, sino también llegar a habitarlas conscientemente, a gobernarlas conscientemente. Y esto, bueno, lo vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Iniciemos pues aclarando qué es una dimensión. Les decía que así si lo vemos externamente, si los vemos como los mundos que existen paralelos a esta tercera dimensión, pues ahí podemos tener una noción. Pero realmente lo que una dimensión es un nivel de conciencia. Y la realidad es que existen tantas dimensiones como existen niveles de conciencia. Ustedes ven, por ejemplo, una imagen de una escalera, ¿verdad? Que en su punta, allá arriba, pues llega a ese cielo iluminado y en su base, pues tiene un infierno. Y realmente ese concepto infierno-cielo son también niveles de conciencia. Una persona, dependiendo de su nivel de conciencia, habita en estados psicológicos infernales donde hay constante sufrimiento, donde hay mucha materialidad, donde hay constantes reacciones mecánicas que conllevan al dolor, al daño, al materialismo, ¿verdad? Y eso de acuerdo a una conciencia, un nivel de conciencia muy bajo. Pero, por el contrario, de acuerdo a un nivel de conciencia ya más elevado, pues una persona experimentaría ya estados más sutiles, más divinales, ¿verdad? Ya podría llegar a empezar a experimentar cosas de tipo superior, a experimentar lo que es la verdadera paz, lo que es la verdadera felicidad, lo que es el verdadero amor, que son cosas perennes, que son cosas permanentes, porque mientras más elevado el nivel de conciencia, pues más accedemos nosotros a experimentar aquello que es lo real, que es lo permanente. Mientras más bajo el nivel de conciencia, pues estamos sometidos a lo que es ilusorio, a lo que no soporta el paso del tiempo porque perece. Por eso es que es tan importante nosotros empezar un trabajo para elevar nuestros niveles de conciencia, lo cual va a ser a la vez elevar nuestro acceso, claro que sí, y nuestra capacidad de gobernar esas dimensiones superiores. A, vemos, por ejemplo, este hecho
de que existen tantas dimensiones como niveles de conciencia y cada persona tiene un nivel de conciencia en particular. Por lo tanto, aunque todos estemos pues aquí ahora, aunque nuestro cuerpo físico pueda estar habitando esta tercera dimensión, psicológicamente nosotros percibimos la realidad de acuerdo al nivel de conciencia que nosotros tengamos. Entonces, una persona con un muy bajo nivel de conciencia ante una circunstancia que pase, por ejemplo, a un grupo, por ese bajo nivel de conciencia percibe esa realidad de una forma muy distorsionada, de una forma, y sus reacciones también son distorsionadas, son disonantes. Le lleva a reaccionar de una forma violenta o de una forma, pues, con tristeza, con miedo, con todas estas formas ilusorias del ego, toda esta forma reaccionaria, dañina, perjudicial, porque ese bajo nivel de conciencia está dado por su materialidad, por todos los defectos psicológicos que le habitan, ¿verdad? En esa misma circunstancia, una persona con un nivel más elevado de conciencia puede ya percibirla de otro modo. Mientras más alto es el nivel de conciencia, es como si ante una situación la persona sea capaz de verla sin identificarse. Mientras más elevado su nivel de conciencia, menos va a ser el nivel de identificación con la circunstancia, por lo tanto, menor va a ser, digamos que esa forma o la identificación es lo que lleva a la reacción equivocada. Va a poder medir desde más arriba, va a poder ver las cosas desde todos los ángulos, va a poder percibir la realidad detrás de las apariencias, detrás de esos eventos. Entonces, eso es lo importante, que nosotros empecemos a comprender que esas dimensiones así dentro de nosotros pues son tal niveles de conciencia y que como tal es nuestro nivel de conciencia el que nos va a permitir pues vivenciar esas dimensiones, sean superiores o inferiores, habitar esas dimensiones, ya sean inferiores o superiores. Cuando nuestra chispa divina, eso que nosotros realmente somos, emanó de esa fuente de la cual todos salimos, que se le conoce como Dios, ¿verdad? El Dios manifestado, se le conoce como la fuente, se le conoce como el sagrado, sol absoluto. Pues cuando esa chispa emanó que vino a esta manifestación física, empezó a hacer un proceso de desdoblamientos para poder experimentar. Y en cada uno de esos desdoblamientos que fue haciendo esa chispa, pues fue aumentando el número de leyes y el número de materialidad. Entonces, estos desdoblamientos corresponden a las distintas dimensiones. En cada dimensión realmente hay una partícula de nosotros. Para nosotros poder ascender esa escalera, hay que hacer un trabajo para ir desarrollando todas esas partes internas. Nosotros estamos aquí experimentando las dimensiones más bajas porque de allí es de donde se saca la sabiduría. Vamos a estar viendo eso ahora un poquito más adelante. Sin embargo, la idea es que empecemos a escalar en estas dimensiones, que empecemos a escalar en estos niveles de conciencia, porque mientras más baja la dimensión, mayor es la materialidad, ¿verdad? Más baja es la vibración y por lo tanto más estamos sujetos al dolor, más estamos sujetos al sufrimiento, mientras más bajo nos encontremos. Mientras más alta la dimensión, más alta es asimismo la vibración. Por lo tanto, se experimentan realidades ya más sutiles, se experimenta obviamente muchísima más libertad, porque con cada desdoblamiento el número de leyes que gobiernan a esa chispa se multiplica. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en el plano físico estamos sujetos bajo 48 leyes, que son las leyes, son condicionamientos, cosas que nos condicionan. Nosotros, por ejemplo, no podemos salir volando en este plano físico porque hay unas leyes que condicionan nuestro cuerpo físico a estar ahí pegado a la tierra, como por ejemplo está la ley de la gravedad, ¿verdad? Que nos mantiene ahí magnetizados ahí al centro de la tierra y no nos permite pues que salgamos por ahí volando. Y eso es una limitación que tenemos entre otras más que tenemos aquí en este plano físico. Pero sin embargo, a medida que experimentamos dimensiones superiores, pues vamos viendo que las leyes que nos sometían son menos, se van acortando, por lo tanto tenemos la mayor libertad.
para experimentar la realidad, tenemos mayor fluidez. Por eso es tan importante ir ascendiendo en estas dimensiones. Se conocen 7 dimensiones básicas en la naturaleza. Obviamente cada una tendrá su cantidad de subdimensiones, pero hoy vamos a estar pues hablando de cada una de estas dimensiones básicas de la naturaleza. Por ejemplo, hablemos de estas dimensiones yendo desde la más baja a la más alta, mirando la más baja como la primera dimensión y ya la más alta de estas dimensiones como la séptima dimensión. La primera dimensión, pues nosotros hasta la estudiamos allí en la escuela, en la geometría, porque vemos que la primera dimensión es otra cosa que la longitud o la distancia que existe entre dos puntos. Todas las distancias o medidas lineales como el centímetro, como el metro, como el kilómetro, como la vara, como la hectárea, pues son lineales y corresponden a esta primera dimensión. Resulta que esa primera dimensión sí realmente es un mundo. Y ese mundo se le conoce como el tritocosmos o que es también lo que por ahí se le conoce como el infierno. O sea que el infierno literalmente sí existe. Existe dentro de nosotros, tenemos nuestro propio tritocosmos interior o infiernos atómicos, pero también bajo la epidermis del planeta Tierra, pues existe ese mundo conocido como el tritocosmos. Entonces, ¿quiénes habitan en este tritocosmos? Pues los seres que son monocerebrados, es decir, que tienen un solo cerebro. Y también habitan allí los seres bicerebrados, pero invertebrados, o sea, que no tienen una columna vertebral. Y son bicerebrados porque aparte del cerebro emocional, tienen también un cerebro motor instintivo sexual. De este tema de los seres y de los cerebros vamos a estar hablando, pero ya más en detalle, en la conferencia número 8, o sea, la conferencia que vamos a estar estudiando el próximo sábado, una conferencia súper, súper interesante. Pero aquí, a grosso modo, como para comprender más o menos de qué seres estamos hablando, por ejemplo, de monocerebrados o cerebro emocional, los minerales, como que hablemos de un metal o como que hablemos de una piedra o como que hablemos de un grano de arena. Y algunas personas se sorprenderán de que le llamemos seres y es porque muchas personas desconocen que en todo hay vida, que este universo, este mundo es pura vida. Aquí nosotros pasamos experimentando por distintos reinos de la naturaleza para eso mismo, ganar experiencia. Entonces hay una chispa divina allí de vida conectada a lo que es un mineral, incluso a lo que es un granito de arena. Entonces allí en ese tritocosmos estarían habitando estos seres monocerebrados y también los bicerebrados, o sea, seres que ya tienen esos dos cerebros, pero que no tienen columna vertebral, como que hablemos de insectos, ¿verdad? En toda su gama, como que hablemos de plantas también en todas sus gamas, como que hablemos, sí, así de un gusanito, como que hablemos así como vemos en el ejemplo de una mosca. Son seres que aparte de tener un cerebro emocional, de poder sentir, pues también ya tienen una cierta capacidad motriz, y la misma planta se puede mover un poquito, una capacidad instintiva, o sea, ya graban emociones, y tienen también una parte sexual, porque ya tienen la capacidad de reproducirse, y esa capacidad se la da su segundo cerebro. Dentro de nosotros mismos existe, como les decía, también esta primera dimensión en nuestros propios infiernos atómicos, donde se vive pues mayor número de materialidad, esa parte más baja que tenemos dentro de nosotros mismos, ahí en lo que es, porque las dimensiones están en nuestra columna vertebral, o sea, la escalera al cielo es nuestra misma columna vertebral. En ascenso vamos ascendiendo a las dimensiones superiores. Entonces, lo más bajo que tenemos ahí, luego de la columna vertebral, que ya sería nuestro aparato sexual, y toda la parte ahí del bajo vientre comprende esos infiernos atómicos, que están regidos por una cantidad enorme de leyes, porque esta primera dimensión se subdivide en varias subdimensiones que les llaman las infradimensiones y van desde 192 leyes a 24.576 leyes. Es decir, que los seres que habitan en esta
en este mundo tritocosmos externo están sujetos a un número, como ustedes pueden ver, impresionante de leyes, dependiendo de qué tan bajo estén en esa subdimensión, o sea, de qué tan bajo sea el nivel de conciencia. Y asimismo, dentro de nuestro interior se encuentra allí y habita allí ese tritocosmos, nuestro ego, todos nuestros defectos psicológicos, todas esas formas negativas de ser son los habitantes de nuestro propio infierno interior, que si la ira, que si la pereza, que si la gula, que si el orgullo, que si los celos, que si la envidia, que si tantos defectos que nosotros tenemos están ahí, son entidades que viven en nuestro interior y dependiendo de qué tan bajo sea su vibración, pues así, mayor es el número de leyes al que está sometido. Y en el momento que uno de estos efectos psicológicos, pues digamos que se expresa en nuestra psicología o le permitimos que se exprese en nuestra psicología, que tome a través de nuestra personalidad, nuestro cuerpo físico, asimismo psicológicamente nos somete a todas sus leyes, a toda su materialidad, y por eso una persona llega movida por un defecto psicológico X, pues puede llegar a asumirse a sí misma en estados psicológicos muy aberrantes, muy degenerados, o sea, y una persona puede llegar a cometer un crimen, puede llegar a cometer suicidio, puede, sí, vivir de su vida un infierno, y es justamente porque permite que esos efectos psicológicos pesados, de muy baja vibración, se le manifiesten. Nuestro ego es así, como solo se maneja en esa dimensión del lineal, va de un punto al otro, así como estos seres que habitan, por ejemplo, los que ya tienen capacidad motriz, como ustedes pueden ver, por ejemplo, un gusanito, eso va de un punto a otro, ahí, derechito, solo se puede ver una mosca va de aquí a allá, del placer al dolor, de la insatisfacción a satisfacer ese deseo o ese placer. Y así como transcurre la vida de un insecto, así transcurre la vida de un bichito cualquiera y la vida incluso de las plantitas. Pues asimismo nuestro ego va solo de un punto al otro, del placer al dolor, vive en esa línea recta, en ese péndulo y se mete en sufrimiento para buscar el placer y luego ese placer lo lleva nuevamente al dolor y ahí nos quedamos encerrados en ese infierno, en esa primera dimensión. Bueno, miremos entonces la segunda dimensión. Cuando hablamos de la segunda dimensión, ya estamos hablando de la superficie, porque es el desplazamiento de una línea en el espacio. Esa también la conoce, pues, esa ciencia oficial, ¿verdad? Esas matemáticas o trigonometría por ahí que estudiábamos, pues veíamos lo que es la superficie, que es todo aquello que está dado por dos dimensiones, ya sea largo por ancho o largo por alto o ancho por alto, pues ahí esa es la segunda dimensión. Entonces ahí entran todas las medidas que ya vienen dadas al cuadrado, como el metro cuadrado, como el kilómetro cuadrado, todo eso que se suma al cuadrado es perteneciente o propio de la segunda dimensión. Allí también existe un mundo y es ese mundo que se le conoce comúnmente como el limbo o ¿cómo le llaman también? La antesala del infierno. Esta también es una infradimensión porque se le conocen como infradimensiones a las que son inferiores a la tercera dimensión en la que nosotros habitamos. Entonces, ¿quiénes habitan este limbo? Pues todos los seres bicerebrados, la que tienen los dos cerebros de los que hablábamos, el emocional, que les permite sentir, y el motor instintivo sexual, que les da esas otras funciones, pero que ya tienen una columna vertebral, es decir, todos esos seres que ya son vertebrados. Como que hablemos de cualquiera de los animales que son vertebrados. Pero, ¿qué sucede? Que hay una característica particular o que nos diferencia de estos animales vertebrados, que ellos tienen la columna vertebral, pero no es una columna vertebral erguida, no es todavía una escalera al cielo, o sea que no pueden todavía ascender en esos niveles de conciencia y como todavía les falta un cerebro, que veamos que el ser humano ya, o el hombre, equivocadamente llamado hombre, de la tercera dimensión ya lo tiene, que es el cerebro intelectual, pues estos aún no pueden autorrealizarse. Resulta y viene a ser que desconocemos algo interesante y es que los seres que habitan esta dimensión o estos animalitos
ellos perciben el mundo en dos dimensiones. Ellos no lo ven en tres dimensiones como lo vemos nosotros y alcanzamos a ver la profundidad de las cosas, sino que ellos experimentan el mundo como planos superpuestos. Así como ustedes ven esas caricaturas que veíamos antes de que aparecieran las caricaturas 3D, que iba el muñequito y el fondo y el otro plano, así como Mario Bros al principio. Así ellos ven el mundo, así es como perciben la realidad porque están sumergidos, sometidos a esta segunda dimensión que está regida por 96 leyes. Entonces aquí encontramos pues todo lo superficial. Dentro de nosotros, nuestra segunda dimensión es también aquello que es superficial, esas apariencias dentro de nosotros, en ese mundo límbico de nuestro interior, en ese limbo interno, es donde se maneja nuestra personalidad, que es aquello que es falso en nosotros, que es esa superficialidad nuestra. También vamos a tener más adelante una conferencia donde vamos a estar desarrollando en detalle para aprender a diferenciar lo que es el ego de lo que es la personalidad y de lo que es la esencia o lo que es aquello real. Entonces, esta segunda dimensión, pues ahí dentro de nosotros también está sometida bajo esas 96 leyes, es decir, que todo eso que en nosotros es como lo que uno no es realmente, sino lo que uno aparenta, esa fachada, esa imagen que uno creó a medida que fue creciendo a través de la imitación, que está compuesta por nuestro nombre, nuestro apellido, el estatus que tengamos, la educación que tenemos, que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro ser y que el tiempo se lo va a tragar cuando se muere el cuerpo físico, la personalidad pues también fallece, está comprendido en esta segunda dimensión, ¿sí? Miremos ahora entonces cuál es la tercera dimensión, ya escalando un poquito más arriba en las dimensiones. Y aquí encontramos ya la dimensión del volumen, porque esta dimensión ya está dada por tres dimensiones, largo, ancho y profundidad. Entonces, todas las medidas que entran aquí son las medidas que son cúbicas, como el metro cúbico, el centímetro cúbico y todo eso que sea cúbico, que tenga esas tres dimensiones, entran aquí. Y aquí encontramos un mundo que es entonces el mundo físico, donde pues encontramos a todos los cuerpos o las cosas que tienen una presencia física, ya sea esta orgánica, por ejemplo, todo aquello que es presencia biológica, ¿verdad? O aquellos que sean inorgánicos, como, qué sé yo, los metales, como las formas o el cuerpo físico de una piedra, como que digamos el cuerpo físico hasta de las mismas aguas que son ya inorgánicas, pero que tienen una presencia física, ¿verdad? Y aquí, pues sí, todo aquello que tenga tres dimensiones, largo y ancho y alto, entra dentro de este mundo físico y es percibible por nosotros aquí. Nosotros sí podemos ver las cosas en tres dimensiones. Nos ve el cuerpo físico, por ejemplo, de los animales, de las plantas, todas esas cosas, en tres dimensiones porque como nuestro cuerpo físico está aquí, tiene presencia aquí, pertenece a este mundo, tenemos esa capacidad, a diferencia, como les decía, de, por ejemplo, los animalitos de la segunda, que ellos no pueden percibir las cosas así en tres dimensiones. Entonces, en este mundo físico, ¿quiénes habitamos? ¿O quiénes andamos? ¿O quiénes tenemos nuestra presencia aquí? Todos estos animales racionales, que es lo que somos nosotros, equivocadamente llamados hombres, porque vamos a ver que realmente el nivel de hombre es un nivel elevado y tenemos que hacer un trabajo para llegar a ser verdaderos hombres. Mientras tanto, por ahora, animales racionales es que somos, y somos racionales porque ya tenemos tres cerebros, o sea, aparte de que tenemos un cerebro emocional y tenemos también ese cerebro motor instintivo sexual, también tenemos un cerebro intelectual que ya nos da la capacidad de reflexionar, de juzgarnos a nosotros mismos, a juzgar nuestras propias acciones, esos defectos que se manifiestan, ya tenemos la capacidad de poder juzgarlos y por lo tanto ya podemos comprenderlos, podemos eliminarlos y aparte tenemos una columna vertebral erguida que les decía que es esa escalera al cielo que ya nos permite ir ascendiendo en las dimensiones. Por lo tanto, teniendo ya estas características aquí como en este mundo físico, como ya estos animales racionales, sí podemos en cualquiera de nuestras existencias
desanimalizarnos y entonces empezar a humanizarnos, ¿verdad? Empezar a hacer ese trabajo para lograr la autorrealización. Este cuerpo físico es muy valioso porque es un condensador de energía. Realmente la obra de la autorrealización se hace aquí en esta tercera dimensión, porque para nosotros poder ascender necesitamos empezar a condensar esa valiosa energía creadora sexual y eso se puede hacer gracias al cuerpo físico, la capacidad de condensa, o sea, de creación interna, nosotros no la podríamos hacer en una quinta dimensión, una sexta, en una séptima, porque el condensador, sea la máquina orgánica que nos permitiría hacer eso, la tenemos aquí, en esta tercera dimensión, es nuestro cuerpo físico, que es de naturaleza celular, que representa entonces nuestro elemento tierra y uniéndonos con otra tierra del sexo opuesto, pues ya podemos empezar ese proceso de creación. Nuestro cuerpo físico, les decía, está aquí, en la tercera dimensión. Pero la verdad es que nuestra psiquis muy rara vez o casi nunca se encuentra presente viviendo en la tercera dimensión. Lo más común es que nosotros estemos habitando psicológicamente las infradimensiones, que estemos movidos por nuestra personalidad, por las apariencias, por el qué dirán, por eso que yo quiero mostrar, esa falsedad, esa superficialidad de uno, y entonces psicológicamente se encuentra uno moviéndose realmente en la segunda dimensión, no en la tercera, o que estemos ya movidos directamente por una reacción de cualquiera de nuestros defectos psicológicos. Entonces ya estaríamos psicológicamente habitando infradimensiones, ya correspondientes a la primera dimensión. Pongamos que, y hagámonos conscientes que de instante en instante se manifiestan en nosotros muchísimos defectos. En un momento se está manifestando la ira, en otro la pereza, en otro momento el aburrimiento, en otro momento cualquier yo nos distrae con algún tema de tipo lujurioso, con algún chisme o lo que sea. O sea, son multitudes de defectos que tenemos en esos infiernos atómicos que nos sacan del momento presente, nos sacan del instante, nos distraen, nos llevan a otro momento mental, a otro lugar mental, a recordar, a fantasear, a futurizar. Y el único momento en el que nosotros estamos realmente plenamente en la tercera dimensión es cuando estamos viviendo el instante, cuando estamos en recuerdo de sí, experimentando nada más que el aquí y el ahora. Eso se logra obviamente cuando uno está en ese proceso de autoobservación y cuando uno está trabajando con la muerte en marcha para ir eliminando de instante en instante todos estos defectos que nos quieren salir, que nos quieren, perdón, sacar del instante, que nos quieren llevar a dormirnos. Cuando uno está así en ese estado de alerta, pues es que uno está realmente habitando esta tercera dimensión. Miremos entonces, para ir ascendiendo, la cuarta dimensión. La cuarta dimensión, ya aquí estamos hablando ya de cosas desconocidas para, digamos que para la ciencia en general, aunque ya por ahí se están dando sus pininos para empezar a comprobar, sobre todo con esta ciencia, como le llaman, la física cuántica y todo eso, quieren explorar ya este tema de una cuarta dimensión. Y la cuarta dimensión pertenece o se relaciona con lo que es el tiempo. Todo el tiempo que comprende entre el nacimiento y la muerte de una cosa está dada por su cuarta dimensión. Es decir, que todo aquello que tiene una presencia orgánica o inorgánica tiene una cuarta dimensión que es un mundo etérico, que existe, como les decía, sí también externo a nosotros mismos hay una cuarta dimensión o una cuarta vertical donde no percibible, digamos que por nuestros ojos físicos, pero que realmente existen muchos fenómenos extraños para nosotros que se dan digamos que en este mundo físico se suceden por capacidad de entrar a la cuarta dimensión, como qué sé yo, aquellos fenómenos que se dicen en el Triángulo de las Bermudas, que pasan por ahí aviones o barcos y se pierden y no se encuentran nunca más. Y eso cómo pasó, no están debajo de las aguas, no están en ningún lado. Realmente es porque ingresan a esa dimensión del tiempo, o a esa cuarta dimensión o cuarta vertical, como también le llaman, apariciones que se pueden dar personas que
logran, por ejemplo, como le llaman, levitar, como caminar sobre las aguas, como el caso del Maestro Jesús. ¿Por qué se daban? Porque las personas eran, o ya se tenía la capacidad de poder meter el cuerpo físico en esa cuarta dimensión. Ese mundo etérico pues también existe dentro de nosotros mismos, es nuestra parte energética, es la duración de nuestro cuerpo físico o la duración de cualquier volumen. Como les decía, el tiempo entre nuestro nacimiento y nuestra muerte está determinado por nuestra cuarta dimensión, nuestra parte etérica o energética, asimismo como la duración de cualquier cosa. Todo lo que se ha creado aquí en el plano físico tiene un momento en que se creó, tiene un momento en que nació y tiene también un momento en el que ya va a morir, en el que ya va a empezar a destruirse, porque esa parte vital está regida por lo que es el tiempo. En nosotros aquí encontramos eso que se le llama el cuerpo vital, que es de naturaleza etérica y que regula 4 éteres, que son el éter químico, el éter reflector, el éter de vida y el éter lumínico. Y eso lo vamos a ver un poquito más en detalle en la conferencia de los 7 cuerpos, donde vamos a estar aprendiendo cada una de las funciones de este cuerpo. Este mundo etérico, en nosotros esa parte vital, representa nuestras aguas, que son pues obviamente nuestra vitalidad y que son el 90% de nuestro cuerpo físico. Y resulta que en esas aguas encontramos nosotros todos los átomos metálicos de nuestro sistema seminal. Es decir, que todo nuestro todo eso que nosotros debemos de regenerar y debemos de liberar se encuentran allí en nuestras aguas y representan eso mismo, en nosotros el elemento agua. Hay un requisito para que nosotros podamos, digamos que gobernar esta parte etérica vital y este mundo, esta cuarta dimensión o mundo etérico, y es que nosotros empecemos a hacer un sabio uso de esas aguas, que empecemos a descontaminar esas aguas internas que son nuestra energía. De esa manera nosotros vamos a poder gobernar a la ley del tiempo que ahora mismo nos somete. ¿Okay? Nosotros vemos que estamos sujetos a la vejez, a la decrepitud, a la muerte. ¿Y eso por qué? Porque hacemos un terrible uso de nuestras aguas. ¿Qué es nuestras aguas? Nuestras aguas es nuestra energía. Y nosotros estamos constantemente, aparte de dejando que nuestros efectos contaminen esas aguas, también las estamos sacando de nuestro cuerpo. Entonces nosotros botamos montones de energía emocional con toda clase de emociones negativas, toda clase de emociones de pensamientos negativos hacen un terrible uso de nuestra energía mental, de nuestra energía motriz, ¿qué decir? Nosotros hablando cosas sin sentido, charlas ambiguas, haciendo cosas desequilibradas, o sea, llegando a esos extremos hasta de cansancio, pues estamos haciendo un terrible uso de esa energía motriz. ¿Y qué podemos decir de la energía sexual, que es la más valiosa y poderosa de todas? Con la fornicación, a través de la masturbación, a través de las poluciones nocturnas y a través de la práctica infrasexual que llevamos a cabo con cualquier pareja y con la misma pareja con la que estamos casando, cada vez que estamos casados, cada vez que llegamos al orgasmo y la eyaculación, estamos sacando la vida del cuerpo, estamos sacando toda nuestra vitalidad y por esa razón no nos damos cuenta, por ese terrible mal uso de nuestra energía, como estuvimos estudiando el jueves pasado, estamos sujetos a la muerte, nos estamos matando, llegamos a la decrepitud, nos enfermamos, nos ponemos viejos, pero cuando una persona ya empieza a lograr la castidad, a lograr equilibrar sus centros, a no malgastar su energía y aprende a usar sabiamente su energía sexual, empieza a gobernar su cuarta dimensión. Y recordemos que el gobierno de las dimensiones interiores nos garantiza gobierno de las dimensiones exteriores. Entonces, esta dimensión, así como la dimensión del mundo físico, la tercera, están regidas ambas por 48 leyes.
Y esas 48 leyes se encuentran implícitas en nuestras células, porque en nuestras células encontramos pues los 48 cromosomas humanos que están relacionados con estas 48 leyes. Por ahí digamos que físicamente o científicamente solamente se han alcanzado a visualizar 46 de estos cromosomas porque 2 de ellos son de tipo etérico. Y como les decía, todavía la ciencia está en pininos en torno a lo que es esta cuarta dimensión. Y bueno, allí están estas 48 leyes en ambos mundos porque realmente la parte vital o etérica es la parte superior de la materia o del cuerpo físico. Están íntimamente relacionadas. Bueno, vamos a pasar entonces a ver la quinta dimensión. Si a ustedes les ha surgido alguna pregunta en torno a estas 4 dimensiones que ya hemos visto, por favor déjenla ahí en los comentarios que al finalizar la explicación de las dimensiones y ver cómo vamos entonces a lograr una presencia consciente, pasamos a mirar todas las preguntas que ustedes tengan, que les surjan y les vamos dando solución, ¿ok? Bueno, entonces pasemos a ver ya la quinta dimensión. Ahí estamos ya en un aspecto, en una dimensión más elevada. Esta quinta dimensión se le conoce como el mundo de la eternidad, porque aquí ya digamos que el pasado, el presente y el futuro existen de una forma continua. En la cuarta dimensión, donde estaba el tiempo, todo era el tiempo circular. Ustedes pueden ver que una cosa empieza y vuelve y muere y vuelve y empieza, así como la Tierra gira alrededor del Sol y entonces pasa el día y la noche, como gira y entonces pues se dan las estaciones del año y vuelve y empieza otra vez. Aquí ya encontramos el tiempo porque está contenida la dimensión anterior en esta, pero ahora de una forma continua. Todo lo que tiene pasado tendrá futuro, todo lo que tiene futuro tendrá pasado. Y ese hecho de nosotros andar entre el pasado y el futuro es lo que nos impide vivir el momento presente de forma permanente. Entonces, realmente habitar la eternidad es saber habitar en el eterno ahora. Mientras nosotros sigamos sometidos al pasado, pues entonces vamos a proyectarnos a un futuro que luego se va a volver a repetir. El futuro no es otra cosa que el pasado que se vuelve y se repite. Eso lo vamos a estar, digamos que, desglosando en conferencias posteriores. Sin embargo, lo importante es que sepamos que si nosotros queremos habitar estas dimensiones, tenemos que aprender a vivir el instante, el eterno ahora, para poder vivir en la eternidad. Entonces, esta dimensión está compuesta por 2 mundos. Está en esta quinta dimensión tanto lo que es el mundo astral como lo que es el mundo mental. El mundo astral ya está, nos movemos en ese mundo con lo que es el cuerpo astral y para movernos en el mundo mental nos movemos con el cuerpo mental, pero ambos cuerpos tienen, digamos que características diferentes e incluso están sometidos a leyes diferentes, porque el cuerpo astral está regido por 24 leyes, que ya es la mitad de la cantidad de leyes que nos gobiernan, que nos rigen en el plano físico, pero el mundo mental está regido por solo 12 leyes, es decir que a medida que se va ascendiendo, pues hay mayor libertad, es mayor, mucho más la libertad de movimiento que se experimenta en el plano mental o mundo mental que la que se experimenta en el plano astral. De todos modos, nosotros de estos cuerpos apenas tenemos un principio o le podríamos llamar un embrión que nos permiten, pues obviamente, unos accesos a esas dimensiones conscientes breves. Por ejemplo, el cuerpo astral nos permite salir todas las noches inconscientemente a soñar al plano astral y haciendo la práctica que ya hemos venido aprendiendo, pues uno puede acceder de forma consciente, pero ustedes van a ver que esa conciencia no es tan extensa. Es una conciencia relativamente breve porque no tenemos un vehículo propiamente formado, sino que apenas un embrión. Para que nosotros podamos ya gobernar, habitar estas dimensiones, necesitamos crear ya lo que es un cuerpo astral y lo que sería un cuerpo mental. Ahí ya nosotros sí podríamos tener una permanencia
consciente, o sea, que dejemos el cuerpo físico y ya podamos a voluntad sacar nuestro cuerpo astral, movernos en cuerpo astral el tiempo que nosotros decidamos, a voluntad regresar a nuestro cuerpo físico y ya teniendo creado cuerpo mental, pues podemos hacer ese paso del astral al mundo mental voluntariamente, sacando nuestro cuerpo mental y moviéndonos a voluntad. Por eso decimos que debemos hacer un trabajo interior para que podamos gobernar estas dimensiones. Por ejemplo, la parte baja de la quinta dimensión o mundo astral es donde nos movemos con este cuerpo astral, que es de naturaleza molecular. Y que en nosotros es ese fuego o ese deseo, es nuestra parte emocional. Realmente el astral en nosotros aquí ahora es nuestro mundo emocional. Todas nuestras emociones se procesan en nuestra parte astral y ese cuerpo astral está controlado por las salamandras del fuego. Si nosotros queremos tener conciencia en la parte astral, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender a controlar nuestras emociones, aprender a vivir el instante, estar en autoobservación, a no dejar que los defectos psicológicos estén pues desequilibrando nuestra parte emocional, estar eliminando todos esos yoes que se quieren expresar en nuestra emoción y eso nos va a permitir una conciencia astral aquí ahora que va a repercutir por ley de correspondencia a esa conciencia que podamos tener una vez que pasemos con el cuerpo astral o embrión que todavía tenemos a ese mundo astral. Ahí mientras más dominio de nuestra emoción tenemos en el físico, mayor dominio del astral tenemos en el momento en que el cuerpo físico se queda dormido. Entonces les decía, este mundo astral es como la parte baja de la quinta dimensión, porque existe otro mundo ya superior en esta misma quinta dimensión, que es el mundo mental, que les decía que ya está entonces regido por solo 12 leyes, y allí nos movemos con el ahora mismo embrión de cuerpo mental que tenemos, que es de naturaleza atómica y que se corresponde en nosotros con el elemento aire o con la sabiduría. Este cuerpo mental es lo que origina el intelecto nuestro y toda la forma de pensar de cada uno de nuestros átomos, que ahora mismo son átomos egoicos, es decir, que todos nuestros pensamientos, todos los pensamientos de nuestros yoes, se suceden allí ahora mismo en nuestro plano mental. Por lo tanto, si nosotros queremos tener un dominio y empezar a tener un dominio de lo que es la parte mental o lo que es ese mundo mental, nosotros tenemos que empezar por equilibrar nuestra mente, por callar nuestra mente, por eliminar todos esos yoes que constantemente se quieren manifestar en nuestra mente, llevándonos a pensar esto, a pensar aquello, a tener una charla interior constante y a usar esa mente para fantasear, para recordar, para futurizar y aprender a vivir en el aquí y el ahora. Eso nos va a ayudar muchísimo para ir ganando presencia o digamos que espacios de conciencia en lo que es ese mundo mental, pero el requerimiento, como les decía, ya para gobernarlo completamente es pues crear ese cuerpo mental que les decía que nosotros representa el elemento aire y que está gobernado por lo que son los silfos y las sílfides, que son los elementales del aire. Esa era la quinta dimensión. Ahora, mirando la sexta dimensión, encontramos que aquí ya estamos hablando de la realidad o la verdad. Esa sexta dimensión es donde ya empezamos a experimentar aquello que es, que siempre ha sido y que siempre será, o sea, lo real. Esta sexta dimensión o dimensión de la realidad también está compuesta por dos mundos. Uno es el mundo causal y otro es el mundo búdico. Y ambos mundos están sujetos a la misma cantidad de leyes, y vamos a ver ahora por qué, que son 6 leyes. Es decir, que a esas alturas ya el nivel de libertad es impresionante, muy poca materialidad existe ya en esos niveles o en esas dimensiones. Requisito para nosotros ya habitar esa dimensión para gobernarla. La sexta es que lleguemos a crear esos cuerpos, cuerpo causal
y el cuerpo búdico. El cuerpo causal está en embrión en nosotros, que es el cuerpo de la voluntad, y nosotros tenemos una voluntad embrionaria, apenas un principio de voluntad, pero a medida que vayamos desarrollando nuestra parte interior y lleguemos a crear este cuerpo causal, pues ya tendremos una voluntad solar. Y entonces ahí sí ya seremos verdaderos hombres. Porque les decía, nosotros ahora mismo, con estas partes internas apenas en embrión, alcanzamos animales racionales, no somos verdaderos hombres porque no poseemos todavía un alma humana. Nuestra alma, que es 97% de nuestra energía, se encuentra embutida dentro de todos nuestros defectos psicológicos. Ellos son los que ahora mismo poseen nuestra alma. Nosotros no la poseemos. Pero a medida que vayamos haciendo este trabajo, vamos a ir entonces ya desarrollando plenamente todas estas partes interiores y llegando ya a tener un alma humana. Ahí sí ya podemos ser llamados verdaderos hombres, seres humanos reales, independientemente de que sea hembra o varón, llega a ser un verdadero hombre. Este cuerpo causal con el cual nos movemos allí es de naturaleza eléctrica, es decir, que está compuesto por todos los electrones del átomo, que son la parte negativa del átomo. ¿Y esto por qué? Porque con esta voluntad es que nosotros aprendemos a negarnos, ser negativos contra el ego, a decirle que no a nuestros defectos psicológicos, es decir, negarnos a la voluntad del ego, negarnos a nuestros deseos, negarnos a nosotros mismos, como decían por ahí, y poder empezar a eliminar nuestros defectos psicológicos. Primero lo hacemos con el principio de voluntad y vamos desarrollando la voluntad hasta que lleguemos ya al punto de haber creado esta voluntad solar. ¿Qué representa? Y esto también es muy interesante. Este cuerpo, lo que es nuestro verbo o energía creadora sexual ya manifestada. Porque ustedes también van a estar aprendiendo que los seres superiores crean es a través del verbo. Todo lo que ha sido creado en este universo fue creado a través del verbo, porque los seres superiores ya conocen cómo canalizar su energía creadora sexual para hacer creaciones superiores, para llegar a crear un universo, para llegar a crear una galaxia, un planeta o los distintos elementos que hay en un planeta, pues se crea es a través del verbo. Pero nosotros necesitamos aprender a hacer un sabio uso de ese verbo para que no sean nuestros defectos psicológicos lo que estén usando esa capacidad creadora de nuestro verbo para por ahí crear cosas banales, como ahora se está poniendo muy de moda. Entonces todas las creaciones que nosotros hacemos viene dada por este principio de voluntad que tenemos o cuerpo causal. Y les decía que está regido por 6 leyes porque aquí encontramos este cuerpo que es el alma humana y en el mundo búdico que también está regido por 6 leyes vamos a encontrar entonces lo que se le conoce como el alma divina, que es nuestro cuerpo búdico. Este cuerpo búdico nosotros no tenemos que crearlo, es decir, que no se encuentra en estado embrionario, sino que está completamente formado, levantado y en estado solar. Porque cuando se dio la caída del hombre, que se dio la fornicación, pues caímos de la voluntad hacia abajo. Pero hay unas partes que quedaron levantadas, que les conocemos como cuerpo búdico y cuerpo átmico, que debían quedar levantadas porque tenía que quedarse una luz arriba para que le pudiera iluminar a uno esa oscuridad en la que uno cayó. Entonces está esa alma divina a la cual después que creemos un alma humana, entonces nos vamos a unir. Se va a dar esa unión entre lo humano y lo divino. Por esa razón tiene las mismas cantidades de leyes, porque estas almas están destinadas a volver a unirse en un matrimonio perfecto. Y este cuerpo búdico está compuesto entonces de la carga positiva de todos nuestros átomos, es decir, de los protones del átomo, ¿ok? Bueno, y esta es la sexta dimensión. Solamente aquellos seres que han alcanzado ya esas alturas, pues pueden habitar estas dimensiones, pueden gobernarlas conscientemente. Y ya por último veamos entonces lo que es la séptima dimensión, que aquí ya encontramos lo que es la gran realidad. En esa séptima dimensión encontramos el mundo átmico o el mundo de la luz, y ahí encontramos pues entonces nuestro cuerpo átmico,
nuestro principio crístico, ese guerrero particular que todos tenemos, que tampoco cayó. También se encuentra levantado. Aquí tiene su asiento en nuestra glándula pineal. Y bueno, esta séptima dimensión es mucha libertad, casi que plena libertad, porque esta séptima dimensión está apenas regida por tres leyes. Entonces ahí estamos en el océano de la luz. Aquí encontramos el cuerpo átmico, que está compuesto entonces de todos los fotones del átomo, que ya es la luz del átomo. Y realmente esta séptima dimensión es donde habita nuestro ser, que les decía que nosotros, o nuestro padre, que les decía que nosotros tiene su asiento en la glándula pineal. Ahí es donde encontramos la luz, la sabiduría del ser, y es lo más bajo que puede bajar nuestro padre, que es pura luz, porque viene del mundo del espíritu, y hasta ahí es donde llega la luz. Ya ahí abajo, ahí se siguen dando los distintos desdoblamientos. Este cuerpo átmico es nuestro íntimo, como les decía, nuestro principio crístico, nuestro guerrero particular. Y estas son las 7 dimensiones básicas que podemos encontrar en la naturaleza, pero también dentro de nosotros mismos. Vemos un gráfico, por ejemplo, en el que podemos determinar a lo largo de nuestra columna vertebral donde se ubican estas dimensiones. La séptima o gran realidad está ahí a la altura de la glándula pineal, lo más elevado de nuestra columna. La sexta dimensión, la realidad o verdad, se encuentra el mundo búdico, recuerden que son 2 mundos, se encuentra a la altura de la glándula pituitaria, aquí, y el mundo causal se encuentra a la altura de nuestra laringe, aquí la columna vertebral. Se los muestro aquí delante, pero es en la columna. Lo que es la quinta dimensión, que también tiene 2 mundos, tiene su mundo mental en nosotros, el asiento en nuestra columna vertebral a la altura del corazón. Y ya la parte astral o mundo emocional en nosotros tiene su asiento en el área donde está en la columna vertebral, pero por ahí, por el punto donde se encuentra el ombligo, ahí donde se gestan nuestras emociones. Eso es muy fácil para uno ubicar esa parte astral. La cuarta dimensión en nosotros tiene su asiento ahí en el hueso sacro, en nuestra columna vertebral. Y la tercera dimensión o mundo físico en nosotros tiene su asiento en la parte más baja de la columna, que es el hueso coxis. Ya las infradimensiones, o sea, la segunda y la primera dimensión, las encontramos el limbo, también en el área del hueso sacro, por ahí. Y la primera dimensión ya en lo más bajo, que sería en nuestro aparato sexual. Allí es donde dentro de nosotros están estas dimensiones. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a comprobar la realidad de estas dimensiones, que es importante? Visitándolas, aprendiendo a pasar de esta tercera dimensión a las dimensiones superiores. Les decía que para nosotros, digamos que conocer, porque casi que ni la conocemos, esta tercera dimensión en la que está nuestro cuerpo físico, habitarla, ¿verdad? Visitarla, nosotros necesitamos aprender a vivir el instante. Cada vez que nosotros hacemos ese acopio de interés, de voluntad, y nos estamos autoobservando, si guardamos ese recuerdo de sí, nos mantenemos en el aquí y en el ahora, presentes, ¿verdad? Sintiendo nuestro ser, pues estamos en el mundo físico. Estamos visitando aquí psicológicamente este mundo físico. Ya cuando nosotros lleguemos a regenerar el cuerpo físico con el trabajo del nacimiento espiritual, pues ya ahí sí, vamos a poder tener más permanencia en este cuerpo físico, más capacidad de gobernar este mundo físico o de estar presentes aquí. Nosotros, ¿cómo podemos vivenciar la realidad, por ejemplo, de esa cuarta dimensión, de ese mundo etérico? Pues a través de una práctica que se le conoce como el estado jinas. Esa práctica lo que permite es que podamos meter el cuerpo físico dentro de esa cuarta vertical o de esa cuarta dimensión. Ya obviamente creando cuerpo, regenerando cuerpo físico y vital, pues ya vamos teniendo pues mayores capacidades de gobernar la parte vital, que en nosotros es obviamente nuestra parte perdón, nuestra parte energética. ¿Cómo podemos nosotros entonces
visitar ese mundo astral, que recuerden que es de la quinta dimensión. Pues ya estuvimos viendo la semana pasada, el sábado pasado, el desdoblamiento astral. Estuvimos viendo distintas técnicas que podemos nosotros implementar todos los días, todas las noches cuando nos vayamos a dormir, para hacer esas visitas conscientes a ese mundo astral, al cual nosotros vamos todas las noches inconscientes a soñar, pero que ya teniendo las herramientas podemos hacer esas prácticas para hacer esas visitas conscientes, investigar cosas en ese mundo astral, que allí hay templos de sabiduría, allí podemos conectar con las distintas partes de nuestro ser. Bueno, en esa conferencia estuvimos viendo muchas cosas que podemos hacer en ese mundo astral perteneciente a esa quinta dimensión. También nosotros podemos acceder ya a la parte superior o mundo mental a través de una práctica que se le llama el desdoblamiento mental, que la vamos a enseñar en conferencias de la fase B, una práctica que nos va a permitir sacar el cuerpo mental del cuerpo astral. Una vez que estamos en el mundo astral, salirnos con el cuerpo mental y acceder ya a el mundo mental, y ahí poder adquirir pues toda la sabiduría que encierra ese mundo. Pero brevemente, de visitita, como les decía, hasta que no creamos los cuerpos, pues esas visitas que hacemos por ahí. A veces me resulta hasta un poco gracioso que hay personas a quienes les estamos dando la práctica o la conferencia del desdoblamiento astral y están muy preocupadas por saber cómo van a regresar al cuerpo físico de un desdoblamiento astral consciente. Y sí, se preocupan. ¿Y entonces cómo hago para regresarle al físico luego de que esté desdoblada? Y las personas lo que no nos damos cuenta es que mientras no tengamos creados esos cuerpos, eso es brevemente que logramos esos desdoblamientos, esa conciencia, no la logramos mantener por todo el tiempo que nosotros quisiéramos. Necesitamos estar haciendo un trabajo aquí para que esa conciencia se nos vaya extendiendo, esa capacidad de durar conscientemente en esas dimensiones, porque lo más normal es que por unos breves instantes logremos hacer ciertas investigaciones y luego nos regresamos al cuerpo físico o caemos a soñar y perdemos la conciencia en que estamos. Y así es como vamos haciendo ahí esas breves visitas. Luego, bueno, ¿cómo podemos nosotros ya experimentar la realidad de la sexta y la séptima dimensión, que son las dimensiones más elevadas? Pues sí, también se puede acceder y es muy maravilloso acceder a esas dimensiones. Eso nos da muchísima fuerza, eso nos permite experimentar que hay una realidad fuera del ego y de la materialidad en la que nosotros vivimos. Y eso es posible a través de la técnica de la meditación trascendental. Aquí nosotros, por ejemplo, en la conferencia 36, vamos a estar enseñando una técnica de meditación trascendental que se le conoce como la meditación con koanis, que nos permite lograr que nuestra esencia se libere por unos instantes y ascienda a esas dimensiones superiores, alcanzando eso que se le conoce como el samadhi o el vacío iluminador. Ahí pues ya tenemos la experiencia con esa práctica de las dimensiones superiores, pero breves visitas de las cuales traemos pues mucha información importante, pero que nuestro anhelo obviamente debe ser lograr una presencia permanente en esas dimensiones superiores, lograr gobernar todas esas dimensiones. ¿Y cómo nosotros vamos a gobernar esas dimensiones? Pues empezando a hacer un trabajo interior. Nosotros necesitamos que esa escalera al cielo, que es nuestra columna vertebral, se empiece a llenar de esas aguas o de esa energía. Entonces, imagínense ustedes que hay un tubo que va del suelo hasta el cielo. Ese tubo literalmente es nuestra columna vertebral, que es eso, un tubo. Pongámonos que nosotros estamos ahí en el suelo, dentro de un botecito ahí en el suelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ascender hasta allá? Empezar a llenar de agua ese tubo, porque así esa agua va ascendiendo, ascendiendo y va permitiendo que nuestra esencia vaya ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta que llegue a las dimensiones superiores. Ese literalmente, ahí figurativamente, es el trabajo que nosotros debemos hacer. Claro está, esas aguas deben estar limpias. Eso no puede ser un agua toda putrefacta la que se puede condensar en ese tubo que es nuestra columna vertebral.
la que puede ir formando esa escalera al cielo. Debe ser un agua que ya esté purificada. Entonces, ¿dónde está el trabajo? Aquí, en los 3 factores para la revolución de la conciencia. Todos los días, y eso lo veíamos en la conferencia del jueves, a nosotros se nos está dando una energía, se nos están dando unas aguas, pero nosotros no estamos haciendo un sabio uso de esas aguas. Dejamos que nuestros yoes se manifiesten, dejamos que la contaminen, dejamos que la desperdicien y para colmar la copa, como no tenemos castidad, botamos la energía creadora sexual, que es la mayor cantidad de la energía que se nos da y la más poderosa, la que tiene capacidad creadora, ahí la botamos. Entonces, por eso no tenemos esa conciencia de esas dimensiones superiores ni las gobernamos. Pero ya con la práctica de la muerte psicológica, aprendiendo a autoobservarnos instante en instante, a juzgar esas formas negativas de ser que se expresan en nosotros, a pedirle a esa parte de nuestra conciencia que es nuestra madre divina particular, que es la fuerza de nuestra propia energía, madre mía, elimíname eso, elimíname este pensamiento, esta emoción, este deseo, estas ganas de decir esto, este yo que quiere hacer tal cosa, y ahí nos negamos al deseo del ego. ¿Qué estamos logrando con eso? Que nuestras aguas se vayan salvando, o sea, que no las malgastemos, que no las despilfarremos y que también se vayan purificando. Entonces, esa agua que estamos trabajando todos los días para purificar, la vamos a llevar al factor del nacimiento espiritual, es decir, que vamos a llevarla al sexo. Entonces vamos con nuestra pareja a practicar una sexualidad superior, que ya aprendimos en la conferencia número 1, que es la práctica del suprasexo o transmutación sexual, y que en la conferencia número 10 vamos a volver a ver nuevamente paso a paso esa práctica. Esa práctica de suprasexo implica que uno se une sexualmente a la pareja, pero no para hacer la tontería que hemos hecho toda nuestra vida de botar nuestra agua, nuestra vitalidad a través del orgasmo y la eyaculación, sino para aprender a canalizar esa energía por nuestra columna vertebral para que esas aguas empiecen a condensar en nuestra médula espinal. A medida que vamos practicando el suprasexo, estas aguas empiezan a condensar en cada una de las vértebras de cada uno de nuestros 7 cuerpos. Necesitamos crear esos cuerpos. Sin el cuerpo correspondiente es imposible que nosotros tengamos una presencia permanente en esas dimensiones. Por lo tanto, primero tenemos que hacer el proceso de llenar esas 33 vértebras del cuerpo físico, las del cuerpo vital, las del cuerpo astral, que todo va un trabajo sucesivo, uno completa uno y complete el otro y complete el otro, y eso requiere trabajo. Obviamente, llegar a convertirnos en seres plenamente despiertos conlleva ese esfuerzo de estar liberando esa energía, liberando nuestra esencia que está atrapada en el ego, condensando esa materia prima, que es esa energía, y haciendo esas creaciones superiores. ¿De dónde vamos nosotros a sacar entonces esa energía, esa materia prima? Pues de las infradimensiones. No existen ahí porque sí, sino que allí en esas infradimensiones que están dentro de nosotros mismos es donde está habitando ahora mismo nuestro ego, que tiene atrapado el 97% de nuestra esencia, que es una materia prima fundamental para ir haciendo esas creaciones. Eliminando el ego es que vamos salvando y purificando el agua, la energía que necesitamos para hacer esas creaciones. Y el trabajo del sacrificio por la humanidad es muy importante porque nos permite desegoistizarnos y empezar a desarrollar la ley del amor. Todo ese proceso de ascenso se va a dar y se va a dar, digamos que con una velocidad buena si nosotros nos estamos sacrificando. ¿Por qué? Porque la ley más elevada, la vibración más sutil es la ley del amor. Y la vibración más baja, la más pesada, pues es la del miedo, que es el contrario al amor. La ley, el egoísmo, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros nos mantengamos en el egoísmo, en el miedo, el no querer ayudar a los demás, no compartir con los demás lo valioso que estamos recibiendo, pues obviamente nos mantenemos vibrando muy bajo y no podemos ascender. Queremos morir, pero no tenemos méritos para pagar el karma. Queremos nacer, pero no tenemos méritos para ser
esa obra, esas construcciones internas. Por lo tanto, sacrificarnos por la humanidad nos va a permitir que ese proceso avance a buen ritmo. Y así, bueno, es como vamos a ir logrando tener esa presencia permanente en esas dimensiones superiores, trabajando constantemente en el morir, en el nacer y en el sacrificarnos por la humanidad. Y bueno, señores, estas son las dimensiones, como ustedes pueden ver, a medida que vayamos ascendiendo, vamos a ir gobernando esas dimensiones con cada vez un menor número de leyes y cada una va siendo de una naturaleza cada vez más liviana hasta que lleguemos a dimensiones de luz, donde nos vamos a mover pues con cuerpos de luz. Habiendo ya ascendido toda esa escalera del nivel del ser, es que vamos a llegar a convertirnos en verdaderos seres de luz. Ahí sí. Entonces, bueno, si ustedes tienen cualquier pregunta en torno a este tema, por favor, escríbanla ahí en los comentarios, que vamos a pasar a solucionar cualquier inquietud que ustedes tengan. Toda esta información que hemos visto el día de hoy la vamos a estar pasando por escrito el día de mañana ahí a los grupos. Si todavía no son parte de nuestros grupos de WhatsApp o de Telegram, pueden acceder a través del enlace que encuentran aquí en la descripción de este video y también ahí como primer comentario está fijado el enlace a nuestros grupos. Ahí van a poder recibir material de esta conferencia en audio y también por escrito, por si la quieren estudiar pues a mayor profundidad o con mayor detenimiento. Si ustedes ven esta conferencia luego de que la transmisión en vivo haya pasado o luego de que mañana ya se haya entregado ese material en los grupos, o sea, si se ingresan luego de, igual nos pueden escribir a cualquiera de los administradores para que les pasemos el material de esta y de las conferencias que ya hemos visto antes de esta, ¿sí? Y bueno, le aprovecho para invitarles a la próxima conferencia de fase A que vamos a estar estudiando por aquí por Facebook el próximo jueves. Esta conferencia y por YouTube donde también subimos estas conferencias. Y bueno, esta conferencia se titula Las conjuraciones, una conferencia súper importante porque nos va a enseñar cómo nosotros podemos aprender a limpiar nuestro ambiente de toda energía negativa que se puede encontrar, a proteger con estas conjuraciones nuestra propia energía, porque vamos a ver que estas son unas conjuraciones de protección y también vamos a aprender cómo con estas herramientas podemos llegar a desenmascarar a esos falsos seres de luz o falsos maestros que se nos pueden presentar en, por ejemplo, el plano astral. Entonces ahí vamos a estar aprendiendo 4 conjuraciones, la del Belilín, la del Círculo Mágico, la de Júpiter y la Pentalfa. No se la pierdan.